Estamos listos aquí, vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo número 9, verso 10, verso 23. I'm going to look in the book of Mark, chapter 9, verse 10. Y cuando lo encontramos decimos amén. And find it, say amen. Gracias damos a Dios por este día que nos ha dado. Este es un domingo de victoria. It's a Sunday of victory. Vamos a hablar de algo que ya mucha gente lo ha venido practicando por años. We're going to talk about something that people have been practicing for years. El versículo número 10 de la palabra del Señor del capítulo 9 de Marcos dice de la siguiente manera. Verse 10, chapter 9 of Mark says, Y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. They kept the matter to themselves, discussing what rising from the dead meant. Amén. Gracias damos al Señor por esta ocasión. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todos los que nos oyen. Bendice a todos los que, Señor, va a ser comunicada esta palabra. Bendícelos grandemente. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Gracias damos al Señor. Quisiéramos hablar acerca qué es resucitar de los muertos. We're going to be talking about what is it to be resurrected from the dead. Yo sé de que mucha gente dice que murió y resucitó. A lot of people say he died and resurrected. Que fueron al cielo, fueron al infierno. They went to heaven, hell. Y es un poquito difícil creer todas estas cosas. And it's a little difficult to believe all these things. El día de hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección. Today we're celebrating Resurrection Sunday. Y entonces el día de hoy también mucha gente celebra Easter. And a lot of people also celebrate Easter. Esto con el tiempo vino a ser una sola celebración. After a while, this became one celebration. Cuando decimos Easter, When we say Easter, estamos diciendo que estamos celebrando la resurrección de Jesús. we're saying that we're celebrating the resurrection of Jesus. Pero al mismo tiempo, But at the same time, cargamos una tradición we're carrying a tradition del Easter Bunny of the Easter bunny y los huevitos que hay que buscar el día de hoy. and the Easter eggs. Pero realmente esto no tiene nada que ver con la resurrección. But really, this has nothing to do with resurrection. Pero salimos y celebramos. But we go out and we celebrate Porque pensamos que es algo que tiene que ver con la resurrección. because we think it has something to do with the resurrection. El otro tiene que ver algo con lo que empieza esta semana. The other has to do with what starts this week off. Aquí donde estamos empieza la primavera. Where we are begins spring, ¿Lo que quiere decir? Que empiezan las flores y todas esas cosas. which means the flowers and everything begin to come out. Pero esto no es en todo el mundo. But this isn't all around the world. En otros lugares está por comenzar el invierno. In other places, winter is starting. Y entonces esto nos llama la atención. So this calls our attention. Yo sé que yo no sabía que el domingo de resurrección I didn't know that the Resurrection Sunday venía después de la primera luna llena del mes. comes after the first full moon of the month. Cuando Jesucristo murió, When Jesus Christ died, era la Pascua. it was Easter. La Pascua, Passover, It was the Passover, era una fiesta religiosa judía. a religious Jewish feast. Jesús lo celebró. Jesus celebrated. Se juntó con sus discípulos He was with his disciples, y compartió and they shared el vino. the wine. Él dijo, esta es mi sangre He said, "This is my blood que ha sido derramada por ustedes. that was spilled for you." Y también le dio del pan de comer. And he also gave them the bread to Y eat, dice, este es mi cuerpo and said, "This is my body que ha de ser sacrificado por cada uno de that I was ustedes. sacrificed for you guys." Y entonces toda la gente en ese tiempo, So all the people in that time, en ese mismo día, in that same day, estaba celebrando esta fiesta. were celebrating this feast, Lo cual simplemente quería decir which just meant el día en que Dios los sacó de la esclavitud. the day that God took them out of slavery, Y ellos salieron libres. and they were freed. Pero antes de salir libres, But before becoming free, ellos tenían que matar un corderito they had to sacrifice an animal y poner la sangre del cordero and put the blood en los portales de la puerta. on the doorpost. Y entonces esto quería decir, So this meant cuando el ángel de la muerte venía when the angel of death came y veía la sangre, and saw the blood, se pasaba de lado. he would go over it. Todos los que tenían la sangre Everyone who had the blood en sus puertas on the doors
el ángel de la muerte no les hacía nada. The angel would not do anything to them. Pero los que no tenían esto, But the ones that didn't, en ese tiempo, in those times, empezaban a morir todo el primogénito de cada familia. they would begin to die. Y entonces ellos celebraron que a través de esto, So they celebrated that. Dios los hizo libres. God freed them through this. Y entonces Jesús So Jesus es el Cordero, is the Lamb, es el que vino a nosotros is the one who came to para us salvarnos, to save us, salvarnos del mal, del pecado save us from sin, y darnos libertad and give us freedom para nuevamente venir donde está Jesús. to come to where Jesus is. Y entonces la Pascua, So the Passover el día de hoy, today no se celebra el mismo día. is not celebrated on the same day. Nosotros estamos celebrando diferentes días. We're celebrating different days. Después de la Pascua, 3 días después, 3 days after the Passover vino la resurrección. came the resurrection. Jesús resucitó. Jesus rose. Pero esto no fue una sorpresa. But this wasn't a surprise. No fue de que Jesús se murió This wasn't that Jesus died y que toda la gente decía, no sabemos qué ha de suceder. and nobody knew what was going to happen. Sino Jesús los empezó a anunciar. But Jesus began telling them. Empezó a decirle, yo he de morir. He said, I will die, Yo he de morir, pero he de resucitar al tercer día. but I will rise on the third day. Ya habían profecías anunciadas. There was prophecies Y announcing. Jesús mismo decía, And Jesus said himself, yo voy a morir esta semana. I will die this week. Voy a ir a Jerusalén para morir. I will go to Jerusalem to die. La gente me ha de maltratar, The people will treat me bad. pero me han de matar. They will kill me. Pero al tercer día But on the third day, voy a resucitar. I will rise. La gente decía, danos una señal. The people said, give me a signal. Danos una señal de que esto ha de ser verdad. Give us a sign that this is real. Y Jesús dice, solamente puedo darle una sola señal. And Jesus said, I can only give you one sign. Así como el profeta Jonás estuvo 3 días How the prophet Jonah was 3 days en el vientre de un pescado, inside of a fish. así también I also, el Hijo del Hombre the Son of Man, estará 3 will días be 3 days. y al tercer día And resucitará. on the third day I will resurrect. Esa es la señal que les dijo. That's the sign he gave them. Si estuviéramos en ese tiempo con Jesús If we were in those times with y Jesus, Jesús nos dice, and Jesus told us, voy a morir, I'm going to me han die, de matar they're going to kill me, y he de resucitar. and I will resurrect. ¿Sabe qué pensaban los discípulos? You know what the disciples thought? Los discípulos decían, ¿qué es esto? They said, what is this? No entendían, no entendemos, ¿cómo ha de ser esto? We don't understand. How is this? Entonces, el día de hoy, So today, yo no sé si mucha gente entiende. a lot of people may not understand. Celebramos, We celebrate, pero no sabemos qué significa. but we don't know what it means. Lo que simplemente esto significa What it means que Jesús murió por mis pecados is Jesus died for our sins, y Él resucitó. and he resurrected. Y al resucitar, And at resurrecting, Él venció la muerte. he defeated death. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que cuando aquel día dijo que Adán y Eva iban a morir, So that day when he said Adam and Eve would die, era simplemente la separación de Dios y el hombre. it was the separation of man and God. Pero aquí Jesús But here Jesus nos libra de esa maldición. frees us from that curse. Ahora nosotros también Now we also vamos a vivir por la eternidad. can live to eternity Cuando Jesús regrese por nosotros. when Jesus comes back for us. Los discípulos no entendían esto. The disciples understood this, Una de las razones por que no entendían, or one of the reasons they did not understand, porque no habían visto a alguien que dijo que se va a morir y resucitara. because they never saw someone who died come back to life again. El día de hoy, Today, mucha gente no entiende a lot of people don't understand que Jesús va a regresar that Jesus will return, y se va a llevar toda esta gente que cree. and he will take all the believers with him. Toda esta gente que dice, sí, yo creo en Jesús All the people that say, yes, I believe, y sigue a Jesús. and they follow Jesus. Jesús ha de venir, se los ha de llevar. Jesus will take them with him. La gente no cree eso. People don't believe Que ha de ser así, that it will be like that, porque todavía no ha sucedido. because it hasn't occurred yet. Es por eso que cuando Jesús decía, he de resucitar, That's why when Jesus said he would rise again, la gente decía, ¿qué ha de ser? ¿Cómo ha de ser esto? people would say, how is that so? Esa era una señal de los profetas. That was the sign of the prophets. Había algo más después de esto. There was something else after this. Después de esto, Jesús, en medio de esto, Jesús se lleva a 3 de sus discípulos. And also during this time, Jesus took 3 of his En el capítulo disciples. 9 de Marcos, versículo número 2, In Mark 9, verse 2, Jesús dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan after 6 days, Jesus took Peter, James, and John y se los llevó a un monte, with him and led them up a high un mountain. montón alto, y se transfiguró delante de ellos.
where they were alone, and there he was transfigured before them. Esto no lo vio toda la gente. All the people didn't see this. Solamente vieron tres. Only three: Pedro, Peter, Juan John, y Jacobo. and James. Los llevó al monte Took him to the mountain, y ahí se transfiguró. and there he was transfigured. De pronto Jesús le brilló la cara. And Jesus was shining on their face. Su ropa se volvió toda bien blanca. His clothes became white, Tan blanca que hasta el día de hoy no saben cómo se hace ese color blanco. so white that they'd never seen that color before. Y de pronto And then se les aparecen dos hombres. there was two other men that appeared. Se le aparece Elías Elijah y se le aparece Moisés, versículo número 4. and Moses in verse 4 Ahí están en la montaña. on the mountain. Así que si nos imaginamos un poquito, So if we imagine a little bit, ahí están solamente Jesús, there's Jesus, 3 de sus discípulos, three of his disciples, y de pronto se aparecen dos. and then two more appear. Y aparece Moisés. And Moses appears. Moisés representaba la ley. Moses represented the law. Elías representaba a todos los profetas. Elijah represented all the prophets. Ahí está toda la combinación. There's the combination. Porque ellos anunciaron desde el Antiguo Testamento Because they announced since the Old Testament, y aquí viene donde Jesús. and here they come to ¿Y Jesus. saben de qué hablaban? You know what they spoke about? Hay uno de los evangelios que dice de qué hablaban. Oh, when the Gospel says what they spoke about. Jesús se puso a hablar con Moisés Jesus began to speak with Moses y con Elías. and with Elijah. ¿Cómo sucedió esto? How did this happen? Dios no tiene tiempo. God doesn't have time. Allá en la montaña el tiempo se paró. And in the mountains, the time had stopped. Y ahí aparecen And there they appeared, Elías y Moisés. Elijah and Moses. Y Jesús empieza a decirles, And Jesus began to say, voy a ir a Jerusalén. I'm going to Jerusalem. He de morir ahí. I will die there. Me han de crucificar. They will crucify me, Pero voy a resucitar. but I will resurrect. Porque así Because la gente se ha de salvar. that way the people will be saved. Voy a salvar a toda esta gente. I'm going to save all the people. Y entonces de ahí Moisés se alegró. And from there Moses rejoiced. Y Moisés dijo, vale la pena seguir a Jesús. And Moses said it's worth following Jesus. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, If we go to the Old Testament, vamos a ver que Moisés subió al monte. we're going to see that Moses went up the mountain. Y ahí se reunió, And that's where he was united. según la Biblia, se reunió con Dios. He was united with God. Y si hablamos de Elías, And if we talk about Elijah, la Biblia dice que vino un carro the Bible says a y chariot se lo llevó también. came and took him away. Y ahí se reunieron. And that's where he united. Y Dios, Jesús, God, Jesus, estaba ahí todo transfigurado. was there transfigured. Y la palabra del Señor decía, ahí está mi hijo, en quien he de ser glorificado. And it says, "There is my son who I'm glorified in." Y todo esto pasó allá. And all of this occurred there. Y entonces Jesús empezó a decirles de esto. And Jesus began telling them of El, this. el versículo número 9, dice el capítulo 9, In que chapter descendieron 9, ellos del monte, as they were coming down the mountain, verse 9, les mandó que no dijesen lo que habían visto, Jesus gave them orders not to tell anyone what they had seen sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. until the Son of Man had risen from the dead. Ya estaba anunciado. It was already announced. Jesús tenía que resucitar. Jesus had to Ya, resurrect. ese era el plan de Dios. That was God's plan. Cuando Jesús se apareció predicando, When Jesus appeared preaching, él decía, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. he would say, "Repent, because the kingdom of God is coming." Jesús ya tenía el reino. Jesus already had the kingdom. Es el rey. He is the king. Él podría haber dicho, soy el rey, me voy a mi reino. He could have said, "I'm the king, I'm going to my kingdom." Pero él había venido con un propósito, But he came with a purpose, para salvarnos. to save us. Él dijo, no me puedo ir en mi reino He said, "I can't go to my kingdom hasta que salve a cada uno de ellos. until I save every one of them." Para que me salve a mí, For me to be para saved, que le salve a él, for him to be para que le saved, salve a ustedes. for you guys to be Es saved. por eso que Jesús vino. This is why Jesus Y came. entonces, cuando Jesús resucita después de 3 días, And when Jesus resurrected after 3 days, está simplemente diciendo, he's simply saying, todo lo que he hablado everything I've spoken of es verdad. is true. Eso le dijo a sus discípulos. That's what he told his disciples Dice que después de que él resucite, after he resurrected. entonces pueden decir a la gente Then they can tell the people que esto se trata de Jesús. that this is of Jesus. Él vino He came y murió and died y resucitó and resurrected para que nosotros so that we tengamos salvación. could have salvation. Cuando Jesús estaba en el monte, empezó a descender.
when Jesus was on the mountain, started to descend, y se encontró con algo. and he found himself with, Aquí había un muchacho it was a man que estaba enfermo that was sick, y había mucha gente a su alrededor and there was a lot of people surrounding, y tenía miedo. and he was afraid. Y entonces en el verso 19 In verse 19, Jesús respondió y les dijo: Jesus replied, saying, oh generación incrédula, "You unbelieving generation, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? how long shall I stay with you? ¿Hasta cuándo os he de soportar? How long shall I put up with you? Traédmelo. Bring the boy to me." Jesús estaba en la montaña, Jesus was on the mountain, pero aquí estaba la tierra. but here was the earth. Cuando Jesús estaba en la montaña, When Jesus was on the mountain, ahí estaba todo el plan, estaba la gloria de Dios. the plan was there, God's glory was there. La gloria de Dios era tan buena The glory of God was so good que los discípulos dijeron: quedémonos aquí, no regresemos más a la barca. that the disciples wanted to stay there. Pero regresaron. But they returned. Y cuando regresan, And when they returned aquí en la tierra to the earth, hay enfermedades, there was sickness. hay enfermos, There were sick people. hay problemas, There's problems. hay gente que no tiene con qué pagar sus There's deudas, people who don't have money to pay debts. hay gente que no tiene con qué comer. There's people who don't have to eat. Pero particularmente aquí había un muchacho But here particularly, there's a man que estaba bien enfermo, that was very sick, que echaba espumas, that was foaming, que crujía sus dientes. who would grind his teeth. Este es el verso 18. Verse 18. Y lo trajo a sus discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada. And the disciples brought him, but they couldn't do anything. Y entonces lo trajeron donde Jesús. So they brought him to Jesus. Y Jesús pregunta al Padre: And Jesus asked, ¿cuánto sucede esto? "How long shall I stay with you?" Verso 21. Y dice: desde niño tiene este problema. Verse 21, and the father said from childhood, Y he's esta had this enfermedad era problem. tan mala And this problem was so bad que le echaba al niño en el fuego, en el agua, that they would throw him into the fire, into water, para matarle. to kill him. Y dice: ten misericordia And he said, "Have mercy y ayúdanos. and help us." Estamos viviendo tiempos difíciles, We're living in difficult times, pero sabemos que ya en el cielo but we know in heaven no ha de haber esos tiempos difíciles. there won't be difficult times. Será la gloria de It will Dios. be the glory of God. Habrá paz, There will be peace. habrá tranquilidad, There will be stillness. habrá gozo, no habrá preocupación de nada. There will be joy and no worries. El día de hoy mucha gente se está preocupando. Today, a lot of people are worrying. Con lo que está sucediendo, dice: ¿qué vamos a hacer? With everything occurring, they say, "What's going to happen? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Until when will this keep happening?" Porque cada vez que prendes las noticias, Because every time you turn on the news, te va a decir 2 semanas, it says 2 weeks, un mes, 1 month, o todavía hay que seguir otro mes or más. another month. No encuentran ninguna cura. They can't find a cure. Tratan de hacer algo, They're trying to do something, pero no consiguen ninguna respuesta. but they can't find anything. Y entonces aquí tenía un hombre que tenía un problema, So here they had a man who had a problem, pero él buscó a Jesús. but he looked for Jesus. Y esta es la respuesta de Jesús. And this is the response from Jesus. Verso 23 de Marcos capítulo 9. Verse 23 in Mark 9. Jesús le dije: Jesus said, si puedes creer, "If you can believe, al que cree todo es posible. everything is possible." Tenía una necesidad, He had a need. su necesidad era su hijo. His need was his son. Tenía una enfermedad que nadie He had a sickness podía sanarlo. that no one could heal. En otras palabras, tenía demonios. In other words, he had demons, Necesitaba que alguien sacara ese demonio de esa vida. and he needed someone to take them out. Y no había nadie. And there was nobody. Y entonces Jesús le dice a este hombre, So Jesus says to the man, Jesús le dijo: si puedes creer, he says, "If you can believe, al que cree todo es posible. everything is possible." La palabra el día de hoy para mucha gente The word today es que crean en Dios. is to believe in God. Que si creen en Dios, If you believe in God, todo ha de ser posible. everything is possible. Todo se ha de solucionar. Everything will be fixed. Este hombre inmediatamente respondió en el versículo 24 In verse 24, the man y responded, clamó y dijo: and he exclaimed, yo creo, "I do believe. pero ayuda mi incredulidad. Help me overcome my unbelief. Ayúdame, Señor. Help me, Lord." Entonces estamos viendo en este tiempo So we're living in this time donde la gente no sabe qué hacer, where the people don't know what to do. no sabe a quién ir. They don't know who to go to. Las iglesias están The cerradas. churches are closed. ¿Qué van a hacer en sus casas? What are they going to do in their homes? Se están aburriendo. They're becoming bored. Pero sin embargo, But anyway, la palabra de Dios, the word of God, Jesús llama a creer. Jesus calls to believe. Y este hombre dice: ayúdame. And this says, "Help me." Y entonces en aquel momento, And in that moment,
El versículo 26 dice, Verse 26 says, entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió. the spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. Él quedó como muerto, The boy looked so much like a corpse de modo que muchos decían está muerto. that many said he's dead. Pero Jesús tomándolo de la mano, But Jesus took him by the hand, le enderezó lifted him to his feet, y lo levantó. and he stood up. Y entonces esta es la palabra del Señor. And it's the word of God. Jesús quiere darnos la mano Jesus wants to give you his y hand quiere levantarnos de nuestra situación. and wants to lift us from our Y alguien situation. dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer para todo esto? And you may say, well, what do I need to do for all this? ¿A quién tengo que pagar? Who do I need to pay? ¿A qué ciudad tengo que ir? What city do I have to go A to? ver qué el gobierno está haciendo por mí. What's the government doing for me? Pero sin embargo, la respuesta de Jesús But the response from es Jesus que creamos en Dios. is that we believe in God. Y esa es la enseñanza del Señor. El Señor le dice alrededor de estos pasajes, In these passages, Jesus says dice que si alguno cree en Él, that if someone believes in him, tiene que seguirle. he needs to follow him. Y el que pierda su vida por causa de Jesús, And he loses his life, le ha de encontrar, will find it porque es más importante. because it's more important. Entonces ese es el mensaje de la resurrección. And that's the message of the resurrection. Que viene el día de la crucifixión, That the day of crucifixion viene el comes, día difícil, the hard days come, pero está viniendo la resurrección. but the resurrection is coming. Está viniendo el día en que Dios, And it's coming the day that God, Jesús, Jesus, ha de regresar. will return. Todos aquellos que creen en Él, All those who believe in him, para llevárselo juntamente para que estén donde Él está. to take them with where he is. Él quiere eso. He wants that. Dios quiere que yo esté en su presencia. God wants us in his presence. Dios quiere que tú estés en la presencia de God wants Dios. you in his presence. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Creer en el mensaje de Jesús. Believe in the message of Jesus. Jesús dijo, es necesario que yo sufra And Jesus said it's necessary for me to suffer y que resucite and to resurrect. como una garantía Like a guarantee que nosotros that we que creemos who believe vamos a ser salvos. will be saved. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada corazón, que tu palabra se quede en cada uno de ellos y dales fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Abino Shalom Alejem. Dios bendiga a cada uno de nosotros, los que nos escuchan, y que tengan un buen día de resurrección. Amén.